Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los que nos ven. Bueno, ahora vamos a analizar un proyecto de ley que ha sido presentado por la bancada de Perú Bicentenario a iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Se llama Proyecto de Ley que concede amnistía a quienes participaron en la redacción y o lectura del documento que contiene el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022. O sea, propone una amnistía para todos los involucrados en el autogolpe que dio el expresidente Pedro Castillo en diciembre. Dice textualmente, se concede el beneficio de amnistía a todos quienes se encuentren denunciados, investigados, procesados o condenados por todos los hechos precedentes. Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía no son susceptibles de investigación o proceso, quedando todos los casos en trámite o en ejecución ante el Ministerio Público y o el Poder Judicial archivados definitivamente. Además, se anulan todos los antecedentes y medidas cautelares y se dispone la excarcelación inmediata de todos los involucrados. Por este caso, recordemos que están presos, por ejemplo, el expresidente Pedro Castillo y también la ex premier Betsy Chávez. En la argumentación del proyecto se señalan dos precedentes, ¿no? Para sustentar este proyecto de ley de amnistía. Por ejemplo, la amnistía de 1980 para quienes participaron en las huelgas y paros contra el régimen militar y la amnistía del año 2001 para los defensores del Estado de Derecho denunciados y procesados desde el autogolpe del 5 de abril de 1992, ¿no? Pero aquí llama bastante la atención porque la propuesta de Bellido pretende amnistiar a los que participaron de un autogolpe, ¿no? Los precedentes son para amnistiar a quienes más bien defendieron al sistema democrático de golpes de Estado y regímenes autoritarios, pero aquí es al revés. Y además dice literalmente en una parte del proyecto, es indudable que las amnistías continúan siendo un importante instrumento de negociación política. Esto no nos ha quedado muy claro porque lo que se me vino a la mente cuando leí esto, por ejemplo, fue el caso del indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Porque una facción del Fujimorismo liderada por Kenji Fujimori negoció el indulto de Alberto Fujimori a cambio de los votos necesarios para salvar de la vacancia a PPK. Eso fue un escándalo que terminó con la revocatoria del indulto. Pero ahora se propone esta amnistía, esta ley de amnistía como un instrumento de negociación política. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere negociar Guido Bellido ahora para que el Congreso apruebe su ley de amnistía? Por ejemplo, incluir a otros posibles amnistiados a pedido de otras bancadas, por ejemplo. Esos son los temas que vamos a analizar hoy día y te pregunto, Rodolfo, ¿cuál es tu opinión primero en términos generales sobre este proyecto de ley? Bueno, en principio, como tú has señalado en la introducción, sin duda resulta insostenible una propuesta de esta naturaleza, ¿no? En principio porque creo que eh, lo que está en juego detrás de un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado es afectar gravemente nuestro ordenamiento constitucional, nuestros poderes del Estado, porque el bien jurídico tutelado del delito de rebelión o de conspiración a la rebelión, que es por lo cual se le está investigando a las personas o altos funcionarios que estuvieron involucrados en el autogolpe de diciembre del año pasado, lo que han hecho es subvertir el orden constitucional, sea así no se haya materializado. Entonces creo yo que esa, la posibilidad de amnistiar atenta también contra derechos fundamentales que están relacionados con los derechos políticos de todos los peruanos. Ujú. Entonces sería un pésimo precedente amnistiar a personas que han protagonizado un golpe de Estado a través de la figura del delito de rebelión o de conspiración al delito de rebelión, ¿no es cierto? E inclusive hay todo un debate jurídico respecto a si se configuró o no el delito de rebelión porque no se habrían ejecutado las órdenes que Ujú. dispuso Pedro Castillo cuando dio ese mensaje a la nación, que inclusive incluía detener a la fiscal de la nación, ¿no es cierto? Cerrar el Congreso, etcétera. Entonces yo creo que eh, la figura del delito de rebelión tiene una particularidad, porque si este se consuma totalmente, de repente Epicentro estaría en la clandestinidad, ahorita en la actualidad. O sea, exigir la consumación es un poco un contrasentido. Y por eso es que nuestro ordenamiento penal también criminaliza el delito de conspiración.
Pero en todo caso es un debate jurídico que se estará dando en el proceso penal que se ha abierto en contra del expresidente Pedro Castillo y los altos funcionarios involucrados. Entonces creo que por un lado ahí me parece contrario. Y segundo, desde el punto de vista ya de carácter general también, es el hecho de que ya existe pronunciamientos de organismos supranacionales que justamente le ponen límite a las leyes de amnistía, a los indultos, porque pueden ser utilizados como un mecanismo de impunidad. Entonces, hay que sopesar el derecho al acceso a la justicia, a conocer la verdad, el derecho a investigar y sancionar que le corresponde a todas las personas, con este derecho al olvido, que muchas veces puede ser entendido como una impunidad. Entonces yo creo que eso de ahí hace insostenible y inviable una propuesta de este tipo. Pero como tú muy bien has dicho, un tema que sí nos plantea una reflexión y una alerta es el énfasis que le pone la exposición de motivos de este proyecto de ley al factor negociación política. Es muy Y llamativo. bien es cierto, como tú bien has dicho, las leyes de amnistía se han utilizado desde el siglo pasado y actualmente en el Perú y en líneas generales en el mundo como un mecanismo de pacificación de un grado de conflictividad social, ¿no es cierto? Pero generalmente es para aquellos, y como tú bien lo has señalado, e inclusive en la misma exposición de motivos menciona algunos ejemplos recientes, es utilizado como un mecanismo de poder generar la pacificación política de un país en la medida que se está investigando, procesando, juzgando o condenando a personas que han más bien realizado actos para restablecer el orden constitucional. Eso ocurrió después del gobierno militar, cuando se dio leyes de amnistía en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y como bien tú has mencionado, también se dio en el 2001 para aquellos que fueron víctimas del gobierno de Fujimori, ¿no? Sería una ley de amnistía. O sea, pero vemos la racionalidad. Es para aquellos que defienden la institucionalidad, que Claro. luchan por el restablecimiento del orden democrático. Acá es al No revés. para, aquí es al revés, no para aquellos que intentan hacer un golpe de Estado o lo consuman, sino bajo esta lógica también se hubiera amnistiado a Alberto Fujimori por el delito de rebelión por el golpe de Estado del 5 de abril, bajo esta lógica, porque Claro. obviamente ese partido político ha tenido una influencia decisiva en los últimos años en el escenario político y hubiera sido factor de negociación y también se lo amnistiaba del golpe de Estado, pero a nadie se le pensó en eso. Entonces creo yo que esto de ahí resulta totalmente inviable desde el punto ya de vista general, ¿no? Ahora, mencionabas esta discusión que hay sobre si hubo golpe de Estado efectivamente o no. El proyecto de ley también pone entre sus argumentos que no se consumó, que fue un intento de golpe de Estado, entonces, como tal, estas personas merecen, digamos, ser exculpados por este hecho. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que en principio, independientemente de la discusión jurídica penal, hay un hecho real, ¿no? Cuando los golpes de Estado se consuman, no hay quien te juzgue, ¿no es Ujú. cierto? O sea, exigir que el golpe de Estado se consume para que se configure el delito es, independientemente de la discusión jurídica, es ir contra la realidad política. Porque quien hace el golpe de Estado y se consuma, no hay forma como se lo juzgue, porque él tiene el gobierno total, e inclusive dentro de la intencionalidad de Pedro Castillo era tomar el sistema de justicia, cerrar el Congreso de la República y gobernar por decreto. Entonces, cuando se consuma, es imposible que se pueda juzgar a nadie. O sea, exigir la consumación, si bien es cierto jurídicamente relevante, desde un punto de vista del político es absurdo. Si se da, no hay quien lo juzgue. En Ujú. segundo lugar, y eso lo ha establecido inclusive a nivel jurisprudencial la Corte Suprema con ocasión del procesamiento que se hizo a Alberto Fujimori y los ministros de Estado que firmaron el decreto de ley que materializó el golpe de Estado del 5 de abril. Esa disquisición, o sea, exigir una consumación a veces resulta absurda, porque en principio de repente Epicentro, como dije en su momento, no estaría ahorita, estaría en la clandestinidad de repente.
y tú también estarías preso. Entonces eso es absurdo. En segundo lugar, efectivamente también hay un debate respecto al delito de conspiración para la rebelión, para la sedición o el motín. Entonces es cuando justamente no hay una consumación, sino solo hecho de conspirar para materializar un golpe de Estado o materializar el delito de rebelión, también ya configura delito y está previsto en el artículo 349. Y creo que ese debate jurídico se dio cuando se inició el procesamiento a Pedro Castillo y los altos funcionarios involucrados en el golpe de Estado, y creo que a nivel jurisdiccional ha quedado claro. E inclusive la Fiscalía, cuando formaliza la investigación preparatoria, busca varias alternativas de tipos penales para justamente adecuar la conducta de Pedro Castillo y los altos funcionarios involucrados en el golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, y eso será materia de una dilucidación a nivel judicial, pero creo que el delito está consumado. E inclusive los argumentos de defensa que tiene Pedro Castillo justamente apuntan a decir que no es delito, pero sí puede ser una infracción constitucional, para que solamente merezca pues una sanción política por el Parlamento, que ya se le fue impuesta, pero no un proceso penal. Pero es parte de la discusión, pero yo creo que es clarísimo que ha habido acá una conspiración para un golpe de Estado y que el Estado no puede mantenerse ausente de sancionar ejemplarmente, ¿no es cierto?, este tipo de actos, independientemente que se hayan materializado o no, porque como les digo, muchas veces sería imposible de juzgarlo si se hubiera consumado, y más aún cuando existe la figura de conspiración que también ha sido invocada por el Ministerio Público, ¿no? Bueno, definitivamente se trata de un proyecto de ley que lo que promueve en realidad es la impunidad, ¿no? Que las personas que participaron en este autogolpe de Estado fallido, porque finalmente no se llegó a consumar, como mencionas, afortunadamente, porque si no, no se le podría ni siquiera someter a juicio a los involucrados, pero busca que no sean sancionados, más bien es una especie de premio, como ha habido otras leyes de amnistía para quienes han luchado más bien a favor de la democracia. Entonces, usar esa figura en el sentido contrario es totalmente contraproducente y, como decía, promueve la impunidad de los participantes en este hecho. Yo la verdad dudo mucho que esto prospere en el Congreso. ¿Tú qué crees? Considerando Bueno, la correlación de fuerzas. bueno, yo creo que este Parlamento en los últimos tiempos nos ha llenado de sorpresas, ¿no? En principio, porque se puede llevar alianzas políticas impensables, ¿no? De Ujú, fuerzas políticas totalmente contrarias respecto a temas comunes. Por ejemplo, las modificaciones al SUNEDU, ujú. por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, por ejemplo, las modificaciones a las normas procesales sobre colaboración eficaz. Entonces, de allí que no me sorprendería acuerdos políticos bajo la manga. Más aún me preocupa cuando el proyecto en su exposición de motivos pone el énfasis a las leyes de amnistías como mecanismo de negociación política. Y como bien tú mencionaste al inicio, que la negociación política significaría plantear un texto sustitutorio durante el debate de este proyecto de Ujú. amnistía que incorpore a otras personas. Claro, Amnistiar, por ejemplo, a Alberto Fujimori. claro, que otras bancadas digan, bueno, aprobamos tu ley, pero incluye también a amnistiados que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un gran peligro y un gran riesgo, eh, entender o poner énfasis en la amnistía como un factor de negociación política. Un factor de negociación política que también formaría parte de la elección de la próxima mesa directiva. Entonces, poner énfasis a esa negociación política me parece bastante peligroso. Me parece bastante peligroso. Hay cosas que no son negociables, como es como es la defensa del orden constitucional. Ujú, Ahora, por otro lado, y haciendo un análisis también de la exposición de motivos de este proyecto de ley de amnistía, resulta muy interesante las razones por las cuales ellos justifican este proyecto de ley de amnistía, ¿no? Y creo parten de una lectura errada de la realidad política, que es parten de decir que lo que sucede es que luego del golpe de Estado se ha dado una generación de conflictividad social, o se ha agudizado una conflictividad social que
que tiene como propósito el restablecerlo en la presidencia de la República, Pedro Castillo. Pero ese discurso está alineado con el del propio gobierno, ¿no? Que dicen que las marchas tienen como objetivo pedir la libertad de Pedro Castillo, cuando eso no es exactamente así. Hay un pequeño porcentaje de personas que están a favor de la libertad de Pedro Castillo, pero no se puede decir que toda la inestabilidad política se está generada por esta pretensión, ¿no? Bueno, esto me reafirma que la lectura de la realidad política está totalmente errada o esquizofrénica fuera de la realidad en los dos extremos. Ujú, Por un lado, un extremo de la clase política, representada en el Parlamento, interpreta que esta conflictividad social solamente es asusada por sectores antisistema, ujú, ¿cierto? O inclusive por sectores terroristas. Y por tanto, la solución a esta conflictividad social que ahora se expresa en marchas, en procesos sociales, es declaratorias de emergencia y militarizando al país. ujú, Porque entiende, creo en una lectura totalmente equivocada de la realidad política, que el móvil de estas protestas sociales son única y exclusivamente promovidas por los movimientos políticos antisistema, por ese sector radical del país, y lo cual es una lectura totalmente equivocada de la realidad. Por otro lado, el otro sector también tiene una lectura esquizofrénica de la realidad, fuera de la realidad política, que es pensar que estas movilizaciones sociales, pequeñas, grandes, etcétera, solamente están buscando el restablecimiento de Pedro Castillo en la presidencia de la República, lo ujú. cual también escapa a la realidad. Creo que la crisis política que vive el país es consecuencia de un deterioro de la política de los últimos 30 años, que ahora está llegando quizás a su máxima expresión, donde tenemos un parlamento donde el 90% tiene de rechazo, donde una presidenta de la República es una presidenta débil, precaria, con un grado de legitimidad muy bajo, o teníamos, hasta donde sabíamos, por las encuestas, que el 90% de la población quería un adelanto de elecciones, ya en el 2023 o ya en el 2024, etcétera, pero quería adelanto de elecciones. Esto solamente evidencia que hay un deterioro de la política en el país y que va más allá de que algunos crean que quieren que restablecerlo como presidente a Pedro Castillo o aquellos que crean que todo esto solamente es promovido por los terroristas. Ujú. Entonces, esa falta de lectura está llevando pues a este tipo de iniciativas o proyectos, cuando hay un deterioro de la clase política, del modelo político que no responde quizás a los cambios que se están dando en el mundo, ¿no? Respecto a los modelos económicos. Nosotros no podemos negar que nuestro modelo económico, con todos sus defectos, en los últimos 30 años ha generado crecimiento y reducción de la pobreza. Es cierto, hay que corregirlo. No puede ser una, una letra pétrea que no se Claro, pueda mover. un Es dogma. necesario reformas, Ujú, pero sin duda este modelo económico ha traído crecimiento al país y reducción de la pobreza en los últimos 30 años. Y a su vez, lamentablemente, no ha generado un modelo o un régimen político que pueda estar acorde con este modelo económico. Este régimen político ha generado inestabilidad, está generando caos, está generando imposibilidad de llegar a consensos, a soluciones políticas. O sea, el régimen político, que es la forma como se distribuye el poder en un país, no está creando mecanismos necesarios para solucionar armoniosamente los diferentes conflictos de intereses. Entonces genera pues esta inestabilidad política que al último afecta a este modelo económico que tanto tiempo y tanto sacrificio le ha costado a todos los peruanos poder generar en el país, ¿no es cierto? ujú. Entonces yo creo que esas reflexiones debemos tener. Hoy tenemos un parlamento preocupado en bono, preocupado en temas menudos, cuando hoy hay grandes temas en el país. La Ujú, demanda, el tema del posicionamiento del Perú en el litio, ¿no es ujú. cierto? El tema del Perú frente a la inteligencia artificial, cómo va a afectar las relaciones humanas, cómo va a afectar la gestión pública, la gestión privada. Esos grandes temas no están en la agenda política del Parlamento. Están Las grandes preocupados. reformas tampoco, ¿no? Porque uno de los motivos por los cuales se argumentó que no se debía adelantar las elecciones cuando se estuvo discutiendo el tema
era decir, no, pero si no se hacen reformas, va a ser lo mismo, hay que hacer las reformas. ¿Qué reformas se han hecho? Ya pasaron 6 meses y no se ha hecho nada, solo se trató de impulsar la de la bicameralidad, pero con esta trampita que permitía que se reeligieran como senadores, los propios congresistas. Al final eso también se cayó, ya Fuerza Popular, que era el partido que estaba impulsando esto, le quitó su apoyo y no hay ninguna reforma en proceso, ¿no? Solamente hay estos intereses particulares que lo han copado todo y que aparte están capturando todas las demás instituciones. Sí, pues lamentablemente nuestra clase política actual es una clase política inmediatista, es una clase política cortoplacista, es una clase política que priman los intereses privados antes que el bien común. Eso es clarísimo, porque lamentablemente no existe clase política en el país. Lo que existe son clanes familiares, empresas o empresarios que quieren hacerse políticos y obviamente una vez en el poder político, sea en el parlamento o en el gobierno, están pensando en el interés que representan o sus intereses particulares que representan. Entonces no hay una visión de país, una visión de luchar por el bien común, ¿no? Que es un poco la lógica o la racionalidad de acceder al poder, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos pues a partidos políticos que llegan al Parlamento y lo que hacen primero es beneficiar a sus exparlamentarios, a sus dirigentes políticos con puestos de trabajo. Es el día a día. Están preocupados en preocuparse por la quincena y no por la historia. Ujú. Entonces, con partidos políticos de este nivel no podemos enfrentar los grandes retos que nos está planteando la globalización, que nos está planteando la incorporación de las nuevas tecnologías a consecuencia de la pandemia. Hay grandes retos que debemos nosotros asumir y que el Parlamento debía ser un centro de debate de esos grandes retos para el país, ¿no? Y estamos viendo decisiones administrativas equivocadas que lo único que hacen es cuestionar aún más a la clase política. Estamos en el, en el tema doméstico, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir de cerca este proyecto de ley, cómo avanza en el Congreso y si efectivamente se vuelve objeto de una negociación entre las diferentes fuerzas políticas, que dicho sea de paso, no nos sorprendería considerando todo lo que se ha negociado y todo lo que se ha aprobado en esta suerte de alianzas contra naturas, como las ha llamado una propia congresista de la República. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Muchas gracias, David, y saludos a todos los que nos ven en Epicentro. Saludos a todos y gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.